Hecho jurídico. Se denomina hecho jurídico en sentido amplio a un acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del derecho. Es decir, se modifican ciertos estados jurídicos iniciales desde el punto de vista legal. Una norma jurídica parte siempre de un presupuesto de hecho, para posteriormente regular las consecuencias que ello tiene en el área del derecho. Del presupuesto de hecho de la norma es un hecho jurídico. Es importante distinguir dentro de los hechos jurídicos en sentido amplio los llamados actos jurídicos y los hechos jurídicos en sentido estricto. Un hecho jurídico en sentido estricto no tiene por qué ser voluntario ni controlable por la persona, mientras que en un acto jurídico la voluntad de la persona es esencial. Por lo tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. Es habitual que en derecho procesal se establezca que una sentencia judicial explique dos aspectos: hechos jurídicos, que se entienden probados y fundamentados de derecho a aplicar a tales hechos, así el fallo o sentencia vendrá fundamentado por estas dos categorías. El acto jurídico es el hecho humano, lícito, voluntario o consciente, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Para que se dé el acto jurídico, no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad. Se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica de estado de posibilidad al estado de existencia. Actos jurídicos, que son las manifestaciones de voluntad que tienen la finalidad provocar consecuencias de derecho. Los actos positivos y negativos, los primeros corresponden a la conciencia del individuo y los segundos corresponden a la abstención de una obligación. Los actos unilaterales y bilaterales, los primeros corresponden a la voluntad de una sola persona y los segundos corresponden al consentimiento de dos o más involucrados. Los actos formales y no formales, los primeros indican que están regidos por la ley y los segundos no corresponden a la ley. Los actos patrimoniales y de familia, los primeros corresponden a los bienes materiales de una familia y los segundos se refieren a los derechos y deberes que poseen. El negocio jurídico son manifestaciones de voluntad del hombre dirigidas a la realización de un hecho y la determinación de sus efectos. En otras palabras, es la convención entre dos o más personas donde ésta manifiesta su voluntad. Un ejemplo es la compraventa de un inmueble. Tenemos tres tipos de negocio jurídico: personal, en el cual una persona dispone de sí misma para ocupar el lugar de otro en la celebración de un contrato o acto; familiares, el matrimonio, el reconocimiento de unión extramatrimonial o la adopción; y los patrimoniales, que consisten los unipersonales, que es un testamento, y los pluripersonales, que se refieren a elementos del negocio jurídico, esenciales para su existencia. Son los elementos indispensables para que exista el negocio jurídico. Estos son: declaración de voluntad de querer realizar un negocio, pero este no debe presentar vicios, como son el error, el dolo y la violencia. El error, a su vez, se divide en error de derecho y error de hecho. El error de derecho es cuando se desconoce la norma y la acción se hace en contra de la misma. Y el error de hecho es cuando el error recae sobre el objeto de ese negocio. El dolo son actos engañosos intencionados para llevar a cabo un negocio jurídico. Violencia: coacción física o psicológica que realiza una de las partes para que la otra realice un negocio en contra de su voluntad. El objeto recae sobre la persona o la cosa. La causa debe ser siempre lícita. Forma: cualidades o características que debe tener el negocio que son exigidas. Elementos esenciales accidentales. No son esenciales para que exista el negocio, pero las partes pueden considerar incluirlos en el negocio. Condición: es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el inicio o extinción de los efectos de ese negocio jurídico. Encontramos condición suspensiva, dependerá del inicio del negocio, y condición resolutoria, que dependerá de la extinción del negocio.
Término: momentos determinados por las partes de los cuales depende el nacimiento o extinción de los efectos del negocio jurídico. Elementos esenciales naturales. Son obligaciones que surgen del negocio jurídico. Estas obligaciones nacen de la índole del características del negocio jurídico. Voluntario. Será cuando el consentimiento se expresa. Lícito. No van en contra de la ley o de la norma. Derechos y obligaciones. Existirán siempre al momento de realizar un contrato. Un ejemplo. Cuando un vendedor de zapatos vende un par de zapatillas a dicho comprador, él tiene la obligación de entregar el bien y el segundo de pagar el precio. La importancia del negocio jurídico es que a través de este se pueden crear, conservar, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones dentro de la esfera del derecho privado. El negocio jurídico suele clasificarse en onerosos. Ambas partes o una buscan un beneficio económico. Ejemplo de ello, las herencias. Gratuito. Cuando las partes no buscan un beneficio económico. Unilateral. Cuando el negocio ha sido realizado por una sola persona, ejemplo de ello, un préstamo bancario. Bilateral, cuando el negocio ha sido realizado por muchas personas, ejemplo, un club. Solemne, que la ley exige el cumplimiento de ciertas formalidades. Por otra parte, tenemos los no solemnes, que no exige formalidades para que el negocio sea válido. Mortis causa. Para que los efectos del negocio jurídico se produzcan después de la muerte de la persona. Inter vivos. Los efectos se producen durante la vida de las personas que realizaron el negocio jurídico. Nominados. Cuando está regulado por la norma. Por otra parte, los innominados no está regulado por ninguna norma.